A Hugo Siles, ex ministro de Autonomías. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Cecilia. Un placer estar en Frecuencia Urbana, en su medio. Muchísimas gracias a usted por su tiempo. Licenciado, ¿cómo explica que apenas pasó la campaña electoral y también las elecciones, por supuesto, y se inician estas detenciones de ex autoridades? Bueno, en principio hay que establecer de que hay una denuncia presentada por la ex diputada Lidia Patti. Esta se presentó en el mes de diciembre del año pasado. Esta denuncia ha merecido un procedimiento como corresponde en la Fiscalía General del Estado. La denuncia es por conspiración, sedición, y esa denuncia está enmarcada en los días previos a la autoproclamación de la ex senadora Yanine Áñez, que en uso de un procedimiento irregular se autodesignó presidenta del Senado, forzando una sucesión constitucional, y luego se autoproclamó presidenta del Estado. En todo caso, esta denuncia corresponde a esos hechos y también alcanza a los colaboradores, el entorno cercano que desarrolló toda esta conspiración y proceso de asunción transitoria irregular, es decir, la autoproclamación de la señora Yanine Áñez está en contravención con los procedimientos de la Asamblea Legislativa Plurinacional, como también de la Constitución Política del Estado en cuanto al artículo 167 corresponde, es decir, la sucesión constitucional. Ahora, licenciado, en su defensa, la expresidenta decía que ella no cerró la Asamblea Legislativa y por lo tanto no hay golpe de Estado. Es más, coordinó con la presidenta del Senado de ese entonces, Eva Copa, la convocatoria a las elecciones. Bueno, es que no se está cuestionando la transitoriedad del poder, no se está cuestionando porque si vamos a la historia, los procesos que corresponden a juicios de responsabilidades o de procesos en la justicia ordinaria han correspondido incluso a exdictadores. García Mesa, Banzer, igual fueron sometidos a juicios de responsabilidades. En todo caso, la Asamblea Legislativa es un poder separado al Poder Ejecutivo y por supuesto de que imagino que hubiera sido cerrar la Asamblea Legislativa ya hubiera sido una dictadura en pleno. Lo cierto es que el gobierno de la señora Áñez es o fue un gobierno de facto, un gobierno transitorio de facto, porque la autoproclamación y la llegada a instalar desde el Ejecutivo la presidencia del Estado estuvo viciada, como corresponde a esta denuncia que ha hecho la ex diputada Lidia Patti. Obviamente que esta denuncia corresponde a los días 10, 11 y 12 de noviembre del 2019. Habrán, como lo ha manifestado el ministro de Justicia en horas atrás, habrán otros procesos que se aperturarán, pero estos estarán enmarcados en la normativa que corresponde al enjuiciamiento de mandatarios, exmandatarios. En todo caso, un juicio de responsabilidades seguramente corresponde por los casos de Sacaba, Sencata, las muertes, las persecuciones y todo lo que corresponda a el accionar del gobierno de facto de la señora Áñez. Entonces hay que separar tal vez las cosas. Ahora, que la Asamblea Legislativa Plurinacional funcionó, por supuesto, hubiera sido, como dije, un craso error cerrar la Asamblea, porque ahí sí que hubiera existido tal vez un agravante mayor. En este caso, incluso, no solamente desde la oposición, licenciado Hugo Siles, sino también la Iglesia Católica ha pedido que se respeten los derechos humanos, también que se libere porque no se habría cumplido con el debido proceso. Si bien la posición de la Iglesia Católica ha sido cuestionada por parte, por ejemplo, de Evo Morales, pero ¿cómo ve usted la reacción incluso de algunas instituciones u organismos internacionales?
Bueno, en principio tengo entendido, según lo que informó el ministro de Justicia, Iván Lima, el Estado boliviano, el gobierno boliviano, ha hecho ha hecho todas las invitaciones y coordinación con la CIDH, con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, con la Defensoría del Pueblo, es decir, está aperturando todos los escenarios de transparencia y de debido proceso. De hecho, el día de ayer, la audiencia cautelar de la ex senadora Yanine Áñez fue transmitida por medios de comunicación y estuvo al alcance de cualquier ciudadano. Lo que entiendo es, y lo que estamos viendo, es que el debido proceso y todo el rigor de respetar los derechos ciudadanos que le corresponden a la ex senadora se están cumpliendo. Lo de la Iglesia Católica, bueno, es parte de la opinión que puede hacer la propia institución católica. Yo simplemente me acuerdo que durante el año 2020, cuando el gobierno de facto de la señora Áñez encarcelaba ministros, perseguía a militantes del movimiento al socialismo, promovía una serie de actos y hechos en contravención de los derechos humanos, no escuché jamás, o por lo menos no recuerdo haber escuchado algún pronunciamiento de la Iglesia Católica. Pero bueno, es parte de el derecho que le asiste a la institución, a la Iglesia Católica, expresarse de esta forma. Entiendo, se están tomando todas las precauciones y previsiones para que los organismos de derechos humanos a nivel internacional puedan estar acompañando este proceso, de acuerdo a lo que han manifestado los personeros del gobierno del presidente Arce. A través del Ministerio de Justicia se estarían y se han garantizado los derechos que le corresponden a la ciudadana Yanine Áñez. Ahora, licenciado, hablando un poco, separándonos un poco de este proceso en sí contra la expresidenta y los exministros, sino el país en general, cómo está en los últimos años. Venimos con este tipo de acciones desde anteriores gestiones. Estaba en la época de Evo Morales, donde hubo detenciones, durante la época también del gobierno de Yanine Áñez también hubo detenciones. Ahora nuevamente estamos en un nuevo proceso similar. ¿Qué pasa con el país? Porque hay como una inestabilidad que inquieta al ciudadano. Bueno, yo creo que en ningún gobierno, de ninguna naturaleza, se pueden violentar los derechos humanos, perseguir a ciudadanos por sus ideas, y tal vez hay que diferenciar cada caso en particular. Hay casos donde los procesos que se instalan están de acuerdo a delitos de corrupción pública u otros, y hay otros donde sin duda hay una persecución política como los que se dieron el año 2019 y 2020. En todo caso habría que especificar cada uno de los casos en particular, pero yo desde el punto de vista personal creo que ningún gobierno de ninguna naturaleza debe hacer uso de la persecución política o de la conculcación de derechos humanos sobre los ciudadanos. Eso de ninguna manera puede ser admisible. Pero bueno, el año 2019, en noviembre, más allá de los cuestionamientos y el humor social que existía en las calles o en algunas instituciones en el país, lo que no correspondía hacer era interrumpir un gobierno constitucional, hacer que las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana que generaran toda una participación, no solamente pidiendo la renuncia de un presidente constitucional, sino en una insubordinación visible a la luz de todos los actores, incluso países y gobiernos a nivel internacional. Todos asistimos a que en Bolivia las Fuerzas Armadas, la policía y otros actores actuaron en una franca conspiración para interrumpir y violentar
un gobierno constitucional. A partir de ello, el gobierno que instala la señora Áñez de manera irregular, inconstitucional, de facto, promueve una serie de hechos que terminan con la muerte de 37 personas en Sacaba y Sencata, una serie de atropellos y de persecuciones. Incluso están las afirmaciones y los videos donde la propia señora Áñez habla de castigar o de perseguir a todos los militantes o los que participaban de las manifestaciones, de los bloqueos. Ahora, licenciado, sí les disculpe, pero estamos hablando de la estabilidad que se necesita para seguir adelante en el país, y en este caso, por ejemplo, estas detenciones y posiblemente otras detenciones, porque ya hay órdenes de aprehensión contra ex ministros todavía pendientes. Ha generado malestar también en varias regiones. En el caso de Santa Cruz, por ejemplo, para hoy se ha convocado a una concentración a los pies del Cristo, y en otras regiones también hay movilizaciones y vigilias. ¿Esto no, de alguna manera, no va a afectar también a la gestión del gobierno? ¿Cómo ve usted la situación que se puede generar en los próximos días? Bueno, mientras en tanto las manifestaciones, las vigilias tengan una expresión pacífica y democrática y no se obligue a los ciudadanos a paralizar o a interrumpir o a bloquear o a generar otro tipo de convulsiones, por supuesto de que las mismas deben estar garantizadas de acuerdo a la Constitución y a la democracia en Bolivia. Es decir, todos los ciudadanos tenemos el derecho de disentir, de manifestarnos a favor o en contra, y creo yo de que las expresiones, mientras no generen una vulneración de derechos de terceras personas, pues son parte de las manifestaciones y de las expresiones en democracia. Y en el caso específicamente de Luis Fernando Camacho, si bien el gobierno descarta que exista una orden de aprehensión en contra de él, pero usted cree que, como es la nueva autoridad electa como gobernador, ¿usted cree que va a repetirse la situación de Rubén Costas también, que tenía muchos juicios y que cada vez tenía que ir a audiencias? Es decir, que va a sufrir más o menos la misma situación Luis Fernando Camacho que Rubén Costas. Bueno, en realidad la denuncia que presenta la ex diputada Lidia Patti está direccionada a Luis Fernando Camacho, el padre de Luis Fernando Camacho, la señora Yanine Áñez y 5 ministros del entorno inmediato de la señora Áñez, además de algunos miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana. Son esos las personas que deben ser convocadas para que presten su declaración. Yo no formo parte del Poder Judicial, así que no sé cuál será el procedimiento que corresponde al señor Camacho. Le puedo responder como ciudadano, ciudadano cruceño que vive también en esta ciudad. Yo sí creo que el señor Luis Fernando Camacho ha sido responsable de participar en el golpe de Estado del año 2019. Él, mostrando la evidencia de videos, habla claramente de que su papá habría cerrado con policías y militares. Este accionar del señor Camacho es absolutamente parte de una conspiración y de los pilares y las bases que finalmente se activaron para desarrollar el golpe de Estado de noviembre del año 2019, pero será la justicia la que tendrá que ver cuál es la situación de él. Entiendo que por un proceso electoral, y que además que es complejo esto, el señor Camacho, en su calidad de candidato, ahora autoridad, seguramente le habrán postergado esa declaración, pero él tiene que asistir como cualquier ciudadano que se lo convoca para que declare ante la justicia por los actos y la defensa que le corresponde a cualquier ciudadano para el descargo respectivo. Él tiene que participar porque es parte de esta situación. A ver, el señor Camacho quería formar un gobierno
que estaba integrado de notables. Ni siquiera hubiéramos tenido asamblea legislativa plurinacional y menos ni siquiera sucesión constitucional forzada. Iba a haber una suerte de gobierno de notables que seguramente él iba a integrar y se iba a hacer cargo del país. Es decir, esa era la lógica en ese momento. Se produjo el golpe de Estado, si dice el señor mismo, el señor Camacho, que su papá cerró con militares y con policías, eso obligó que en algunos casos, como el del diputado Borda de Potosí o la senadora Diana Salvatierra, fueran obligados a renunciar. En el caso de Borda, está claro de que la tortura que recibió su hermano y sus familiares obligó a renunciar. Eso llevó a que se busque de manera forzada la participación de la señora Yanine Áñez. Ella se prestó a elegir tan solo con 9 senadores, sin el quórum respectivo, la presidencia del Senado y luego la presidencia del Estado, de manera irregular. Entonces, una cosa llevó a la otra. Si hay una denuncia de la ex diputada Patti que corresponde investigar, pues el señor Camacho tiene que ser investigado por sus actos de noviembre del año 2019. Bueno, muchas gracias, licenciado Hugo Siles, ex ministro de Autonomías, por la entrevista, muy amable. Muchas gracias, Cecilia, por la oportunidad. Bueno. Súmate a la radio de lunes a viernes de 9 a 11. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. Publicite aquí. Contáctenos en el 780-84058.